Imagínese, todo comenzó en una noche oscura y tormentosa, de esas que hacen crujir las ramas de los árboles como dedos esqueléticos golpeando las ventanas. Estaba en casa, en una zona rural, rodeada solo por el sonido de la fuerte lluvia y el silbido del viento. Era una noche como cualquier otra, hasta que escuché un golpe en la puerta. Un golpe ligero, casi inaudible, como si alguien tuviera miedo de ser escuchado. Al principio dudé en abrirlo. ¿Quién podría estar ahí fuera en una noche tan terrible? Pero la curiosidad acabó venciendo al miedo y me levanté para ver quién era. Cuando abrí la puerta, encontré a un hombre empapado hasta los huesos, tiritando de frío y con una mirada de desesperación en los ojos. Dijo que estaba perdido en el bosque y que su casa había sido destruida por la tormenta. Parecía un relato bastante plausible, pero algo en su voz y en la mirada de sus ojos me inquietó. No podía identificarlo del todo, pero un escalofrío recorrió mi espalda. Le ofrecí refugio y una taza de té caliente para calentarlo, pero mientras contaba su historia, noté pequeñas inconsistencias en su relato. Detalles que no terminaban de encajar, como si estuviera ocultando algo. Traté de ignorar estos pensamientos, diciéndome a mí mismo que era solo paranoia causada por la noche sombría afuera. A medida que avanzaba la noche, el hombre parecía cada vez más nervioso. Miraba a su alrededor constantemente, como si estuviera esperando algo o alguien. Y entonces, un ruido extraño vino desde afuera, un sonido gutural y escalofriante que me puso los pelos de punta. Le pedí al hombre que se quedara mientras investigaba el ruido afuera. La tormenta había amainado un poco, pero la oscuridad todavía era espesa y opresiva. Caminé cautelosamente por el patio, mis pasos resonaban en el silencio de la noche. Fue entonces cuando vi algo moviéndose entre los árboles. Una sombra oscura y informe que parecía retorcerse y estirarse como si estuviera hecha de humo. Mi corazón se aceleró en mi pecho mientras intentaba racionalizar lo que estaba viendo. ¿Fue solo una ilusión causada por la oscuridad y la tormenta? Pero entonces, la figura se acercó lo suficiente como para poder ver sus ojos brillando en la oscuridad. Ojos rojos como brasas ardientes, llenos de malicia que me hicieron retroceder instintivamente. Era como si estuviera enfrentando el mal mismo en su forma más pura. Corrí de regreso a la casa, cerrando la puerta detrás de mí. El hombre todavía estaba allí, su expresión ahora era una mezcla de miedo y alivio al mismo tiempo. Él también lo había visto afuera, sabía lo que acechaba en la oscuridad. Pasamos el resto de la noche despiertos, escuchando los extraños sonidos que resonaban en el bosque. No sabía qué era ni de dónde venía, pero una cosa era segura, nunca más dudaría de las advertencias sobre las noches oscuras y las historias de terror contadas alrededor de la fogata. A veces la oscuridad esconde más de lo que podemos imaginar y es mejor no perturbar lo que se esconde en las sombras. Finalmente ha llegado la mañana, trayendo consigo un bienvenido alivio. El sol disipó la oscuridad de la noche y bañó el paisaje rural con su reconfortante luz. El hombre que apareció en mi puerta por la noche parecía más relajado ahora, como si la luz del día hubiera borrado los horrores de la noche anterior. Sin embargo, a pesar del sol brillante, había tensión en el aire. Una sensación de que algo andaba mal y de que los acontecimientos de la noche anterior no se olvidarían tan fácilmente. Decidí confrontar al hombre sobre lo que había pasado, sobre esa extraña criatura que vimos en la oscuridad. Dudó por un momento, sus ojos dejaron los míos. Pero finalmente comenzó a hablar, revelando una historia que me heló la sangre hasta los huesos. Dijo que la criatura no era un fenómeno de la naturaleza, sino algo antiguo y siniestro, una presencia que había perseguido la región durante siglos. Según él, el bosque estaba habitado por una entidad oscura, un ser ancestral que se alimentaba del miedo y la oscuridad. Se decía que era el guardián de secretos antiguos y prohibidos, un ser que no pertenecía a este mundo. El hombre explicó que él mismo había sido víctima de esta criatura, obligado a vagar por el oscuro bosque en busca de almas inocentes para alimentar el hambre insaciable del monstruo. Estaba destinado a vagar para siempre a menos que encontrara a alguien dispuesto a compartir su carga.
Fue entonces cuando encontró mi casa, una luz tenue en la oscuridad de la noche. Vio en mí una esperanza de salvación, una oportunidad de escapar del cruel destino que le esperaba en la oscuridad del bosque. Mientras contaba su historia, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Todo parecía imposible, incluso absurdo, pero había una sinceridad en sus ojos que no podía ignorar. Estaba aterrorizado, tan asustado como yo. No sabía si creer su historia o si era solo una excusa elaborada para ocultar algo aún más siniestro. Pero una cosa era segura, esa noche había cambiado algo en mí. Había visto lo inexplicable, había sido testigo del terror que acechaba en las sombras de la noche y eso cambiaría para siempre mi visión del mundo que me rodeaba. Desde entonces, no he vuelto a mirar la oscuridad de la misma manera. Siempre me pregunto qué más vive en esas sombras, qué secretos antiguos y horrores indescriptibles acechan ahí fuera, esperando ser descubiertos. Y a veces, cuando cae la noche y afuera el viento aúlla, siento una punzada de miedo, un recordatorio de lo que pasó esa fatídica noche, cuando el terror llamó a mi puerta y cambió mi vida para siempre. A la mañana siguiente, la tormenta finalmente pasó, dejando tras de sí una frágil tregua entre la luz del día y la oscuridad de la noche anterior. El hombre, que se presentó como Henry, estaba ansioso por irse y me agradeció repetidamente por el refugio y la hospitalidad. A pesar de todo, todavía había algo en el que me incomodaba. Su prisa por irse, su mirada evasiva cada vez que intentaba hacer más preguntas sobre su viaje por el bosque, todo ello me dejaba con una sensación extraña, como si hubiera algo escondido entre líneas de su historia. Cuando Henry se fue, prometiendo volver a agradecerme una vez que se hubiera instalado en un nuevo hogar, decidí hacer una investigación por mi cuenta. No podía dejar de lado ese sentimiento de inquietud, no cuando algo tan siniestro estaba sucediendo justo afuera de mi casa. Decidí seguir las huellas dejadas por la tormenta, esperando encontrar alguna pista de lo que había sucedido esa noche. El bosque todavía estaba húmedo y oscuro, las ramas retorcidas como dedos fantasmales apuntando al cielo. Fue entonces cuando encontré algo. Extrañas marcas en el suelo, casi imperceptibles entre las hojas caídas y las ramas rotas. Eran como huellas, pero más grandes, más profundas, como si pertenecieran a algo más allá de lo que podía imaginar. Seguí los pasos, cada vez más decidido a descubrir la verdad detrás de la visita de Henry. A medida que avanzaba por el bosque, los árboles parecían cerrarse a mi alrededor, creando una sensación de claustrofobia que hacía que mi corazón latiera más rápido. Finalmente llegué a un claro en el centro del bosque. Allí, entre los rayos de sol que tímidamente penetraban las hojas, vi algo que me heló hasta los huesos. Era una cabaña, vieja y decrépita, escondida bajo la densa vegetación del bosque. Pero no fue la cabaña en sí lo que me asustó. Era lo que había a su alrededor. Extrañas figuras, sombras informes, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Ojos brillantes asomándose desde la oscuridad, mirándome con una intensidad que me heló la sangre. Entonces supe que no estaba lidiando con algo humano. Esas figuras, esos ojos brillantes, eran algo más allá del entendimiento humano, algo antiguo y terrible que acechaba en las sombras del bosque. Con el corazón latiendo salvajemente en mi pecho, me di la vuelta y corrí de regreso a casa, decidido a dejar ese maldito lugar atrás. Pero sabía que sin importar a dónde fuera, esas sombras me seguirían, esperando pacientemente en lo profundo del bosque, listas para emerger en las noches más oscuras y atormentar mis sueños con su siniestra presencia. ¿Te gustó la historia? Es excelente, ¿no? La segunda historia es aún más aterradora, nadie puede verla hasta el final, solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte en cualquier historia trippy. Imagínese un pequeño pueblo rodeado de densos bosques. En el corazón de esta ciudad vivía una persona, llamémosle Joacino, un niño inteligente y valiente, pero vivía en una casa antigua al final de la calle. Esta casa tenía una historia oscura, llena de leyendas sobre apariciones y misterios inexplicables. Joacino siempre escuchó estas historias de terror de boca de los residentes más antiguos de la ciudad, pero nunca las creyó. Pensó que eran solo cuentos para asustar a los niños.
Sin embargo, había algo que lo incomodaba, los ruidos extraños que provenían de lo más profundo del bosque en las noches. Todas las noches, cuando el sol se ponía y la oscuridad envolvía la ciudad, Joaucino escuchaba los siniestros ruidos. Se oían crujidos, susurros e incluso pasos ahogados, como si algo o alguien se moviera afuera. Intentó ignorarlo, pero afectó su coraje. Una noche, después de escuchar los ruidos habituales, Joaucino decidió investigar. Agarró una linterna, se envolvió en su manta y salió furtivamente de la casa. Entró al bosque con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. Cada sonido lo hacía estremecerse, pero estaba decidido a descubrir la verdad. A medida que avanzaba entre los árboles en sombra, los ruidos parecieron intensificarse. Joaucino sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero siguió avanzando. Finalmente, llegó a un claro iluminado por la luna. Y allí, en el centro, vio algo que le heló la sangre. Era una figura sombría, alta y esbelta, con ojos brillantes que parecían mirarlo fijamente. Joaucino contuvo la respiración, incapaz de mover un músculo. Fue entonces cuando la figura se acercó lentamente, revelándose como una criatura de pesadilla, con garras afiladas y una expresión siniestra. Joaucino quiso gritar, pero estaba petrificado de miedo. Le daba tanto miedo que apenas podía respirar. Pero de repente sucedió algo sorprendente. La criatura extendió su enorme garra, pero en lugar de lastimar a Joaucino, a pesar de estar muy asustado, se dio cuenta de que la criatura no parecía querer lastimarlo. De hecho, tenía una mirada triste y solitaria. Entonces, Joaucino, con su buen corazón, decidió acercarse lentamente, ignorando el miedo que aún lo dominaba. A medida que se acercaba, vio que la criatura no daba tanto miedo como parecía a primera vista. En realidad, se trataba de una criatura mitad humana, mitad animal, de ojos grandes y tristes que parecía pedir ayuda. Curioso, Joaucino empezó a hablar con la criatura. Descubrió que su nombre era Lumi y que era una guardiana del bosque, encargada de proteger los antiguos secretos que allí vivían. Pero algo terrible había sucedido, un antiguo mal estaba despertando en el bosque y amenazaba con destruirlo todo. Conmovido por la historia de Lumi, Joaucino decidió ayudarla a vencer esta amenaza. Juntos, exploraron los rincones más oscuros del bosque, enfrentándose a peligros inimaginables. Se encontraron con criaturas oscuras, trampas antiguas y acertijos misteriosos. Pero gracias al coraje de Joaucino y la sabiduría de Lumi, lograron descubrir los secretos ocultos del bosque y desterrar el mal que lo asolaba. Al final de su viaje, Joaucino se dio cuenta de que los ruidos aterradores que escuchaba todas las noches eran, en realidad, los susurros del propio bosque, y le agradeció su coraje y determinación para protegerlo. Y así, Joaucino y Lumi se convirtieron en verdaderos amigos, unidos por el vínculo especial que se forma entre quienes comparten grandes aventuras. Y cada noche, antes de irse a dormir, Joaucino miraba por la ventana de su casa, hacia el bosque más allá, sabiendo que, gracias a su coraje, estaba nuevamente a salvo. Con el paso del tiempo, la amistad entre Joaucino y Lumi floreció y sus aventuras en el bosque se volvieron legendarias en el pequeño pueblo. La gente empezó a hablar del valiente niño que enfrentó los peligros del bosque y de la misteriosa criatura que lo acompañaba. Joaucino nunca más se sintió solo, pues siempre tuvo a Lumi a su lado. Juntos, exploraron cada rincón del bosque, descubriendo secretos antiguos y misterios olvidados hace mucho tiempo. Con el paso de los años, la ciudad entera empezó a admirar el coraje y la bondad de Joaucino, y Lumi se convirtió en una figura querida, un guardián protector que velaba por la seguridad de todos. Y así, la historia de horror que comenzó con ruidos extraños en la noche se convirtió en una historia de amistad y coraje que sería contada por generaciones. Y cada vez que caía la noche sobre la ciudad, Joaucino y Lumi estaban allí, listos para proteger a sus seres queridos y afrontar cualquier desafío que pudiera deparar el futuro. Y así, la pequeña ciudad continuó su vida, con sus leyendas y sus historias, sabiendo que, mientras Joaucino y Lumi estuvieran cerca, nada podría alterar su paz y su seguridad.
Mientras Hwaozinho y Lumi continuaban su viaje, descubrieron que el mal que habían derrotado en el bosque no era el único peligro que acechaba en la oscuridad. Otras criaturas oscuras comenzaron a surgir, trayendo consigo una nueva ola de terror y desesperación a la ciudad. Decididos a proteger su hogar y a sus seres queridos, Hwaozinho y Lumi se embarcaron en una serie de nuevas aventuras, enfrentándose a enemigos cada vez más poderosos y descubriendo secretos aún más oscuros. Con coraje y determinación, lucharon contra las fuerzas del mal, reuniendo aliados inverosímiles y desentrañando antiguos misterios. La ciudad los consideraba verdaderos héroes, y sus historias de valentía y sacrificio resonaron en todos los rincones del país. Pero, incluso con todas las victorias que lograron, Hwaozinho y Lumi sabían que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Un antiguo mal, latente durante siglos, estaba a punto de despertar, amenazando con consumir todo lo que conocían. Armados de su coraje y de su amistad inquebrantable, Hwaozinho y Lumi se enfrentaron al mal supremo, en una batalla épica que decidiría el destino de la ciudad y de todos sus habitantes. Y al final, fue la luz de la amistad y la esperanza la que triunfó sobre la oscuridad, salvando la ciudad y trayendo la paz una vez más a la tierra. Y así, la historia de Hwaozinho y Lumi vivió para siempre en los corazones de quienes los conocieron, recordando a todos que, incluso en los momentos más oscuros, la amistad y el coraje pueden iluminar el camino hacia un futuro mejor. Mientras la ciudad se recuperaba de los daños causados por el mal al que se enfrentaban, Hwaozinho y Lumi decidieron que era hora de dejar atrás sus aventuras y dedicarse a ayudar a reconstruir el lugar que tanto amaban. Con la gratitud y el respeto de todos los residentes, se convirtieron en figuras centrales de la comunidad, trabajando incansablemente para restaurar lo perdido y fortalecer los lazos entre las personas. Hwaozinho, ahora un joven valiente y sabio, se dedicó a enseñar a los niños de la ciudad sobre el coraje, la amistad y el valor de proteger a quienes amamos. Contó sus historias de aventuras con Lumi, inspirando a los jóvenes a enfrentar sus miedos y creer en sí mismos. Mientras tanto, Lumi seguía siendo la guardiana del bosque, velando por la seguridad de los habitantes y protegiendo los antiguos secretos que allí habitaban. Su presencia tranquilizadora y su espíritu amable fueron una fuente de consuelo para todos. Con el paso de los años, la ciudad volvió a florecer, convirtiéndose en un lugar de paz y prosperidad. E incluso cuando Hwaozinho y Lumi crecieron, su amistad siguió siendo tan fuerte como siempre, un símbolo duradero de esperanza y determinación. Y así, la historia de Hwaozinho y Lumi vivió para siempre en los corazones de quienes los conocieron, un eterno recordatorio de que, incluso en las circunstancias más oscuras, la luz de la amistad y el coraje nunca se apaga. Con el paso de los años, la ciudad floreció y prosperó. Se reconstruyeron las calles que alguna vez estuvieron llenas de ruinas, se restauraron las casas y los campos volvieron a producir abundantes alimentos. Hwaozinho y Lumi continuaron siendo pilares de la comunidad, siempre recordados y respetados por su coraje y dedicación. A medida que crecieron, Hwaozinho y Lumi vieron crecer y florecer a nuevas generaciones en la ciudad que ayudaron a reconstruir. Se convirtieron en verdaderos ancianos respetados por todos, buscados no solo por sus consejos sino también por su sabiduría y experiencia. Hwaozinho se dedicó a enseñar no solo a los niños, sino también a los jóvenes de la ciudad valores como la honestidad, la bondad y la resiliencia. Creó un centro de enseñanza donde compartió sus historias de valentía y también fomentó el pensamiento crítico y la búsqueda del conocimiento. Mientras tanto, Lumi siguió protegiendo el bosque con todo su amor y devoción. Se convirtió en una especie de guardiana legendaria, conocida en toda la región no solo por su belleza y poder, sino también por su compasión y generosidad hacia las criaturas que habitaban el bosque. La amistad entre Hwaozinho y Lumi ha resistido la prueba del tiempo, volviéndose aún más profunda y significativa a medida que crecen juntos. Compartieron recuerdos de aventuras pasadas, momentos de alegría y tristeza, y se consolaron mutuamente en momentos de problemas. Al recordar sus vidas, Hwaozinho y Lumi se sintieron agradecidos por haberse encontrado y por haber enfrentado juntos los desafíos que la vida les había impuesto.
Sabían que mientras estuvieran juntos podrían superar cualquier obstáculo y afrontar el futuro con valentía y determinación. Y así, la historia de Hwaocino y Lumi siguió siendo contada una y otra vez por las generaciones futuras como un ejemplo de amistad, resiliencia y amor. Sus nombres quedaron grabados en la historia de la ciudad como símbolos de esperanza e inspiración, recordando a todos que el verdadero poder reside en los corazones de quienes se unen por un bien mayor. ¿Te gustó la historia? Es hermosa, ¿no? Solo no olvides verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia trippy y no te pierdas el próximo vídeo. Dando pesadilla, comenta abajo lo que piensas del informe.